Notas periodísticas de la travesía Pedaleando con Sentido. Y ella está ahora encabezando una campaña que se llama Pedaleando con Sentido. Está con nosotros Mariana Cristofanini, que es kinesióloga y ciclista. Mariana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y quería enviarle un saludo muy especial a Mariana, que comienza su travesía desde Puerto Varas a Santiago. Apoyo a Mariana Cristofanini. Esperemos a Mariana. Apoyo de Mariana. Promoviendo la inclusión laboral para personas con discapacidad. Travesía Pedaleando con Sentido. Miércoles 9 de octubre de 2024. Mariana, llegando en su auto, baja de él con su bicicleta para entrar en el taller de Cirinio. Taller de Cirinio. Yo, en mi ignorancia, una niña que conocía dijo, oye, conocí a un entrenador y me gustó y todo, y yo fui para allá. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que no soy capaz de tengo el rodillo al lado de mi cama. No me dan las horas para subirme. Yo veo harto sábado y domingo y lo máximo que he logrado es los días martes ir a unas clases como de técnica en la bici. Mariana observa las bicicletas y pedalea en una bicicleta estática. A los 50 años, yo con una bicicleta que me había comprado en San Diego, hice por primera vez el desafío Trek Subaru hasta Corral Quemado. Se muestran fotos de Mariana andando en bicicleta. Y ya cuando llevaba como 8 o 9 años me dijeron, no, para mejorar tienes que comprarte una rutera, porque así vas a mejorar en el mountain bike. Y compré la rutera, vino la pandemia, la rutera quedó guardada. Y al final de la pandemia, ya cuando partieron los tiempos de que permitían salir, ahí empecé a rutear. Y me maravilló la ruta. Y la mountain bike quedó guardadita. Cirinio y su asistente toman las medidas de Mariana y su bicicleta. Fui al Tour de los Ríos y gané el Tour de los Ríos. Y después fui al Valle del Elqui y gané el Valle del Elqui. Y después... ya se me estaba olvidando. Pero sé que la última fue de nuevo el desafío Trek Subaru hasta Farellones. Y también lo gané. Y esa vez yo fui a buscar el kit con mi hijo menor, Joaquín. Y Joaquín tiene una discapacidad visual. Él está en este minuto totalmente ciego. Y dije, ¿para qué sigo corriendo para ganar medallas si ya tengo un montón? Ahora voy a pedalear con sentido. Y me compré 2 chicotas blancas que eran estas. Y dije, ¿qué voy a hacer? Le escribí a un amigo que trabaja en diseño. Me hizo el logo y partí el 2024 en Willow Willow, una carrera mountain bike a la que me fui a despedir, literalmente, porque lo pasé pésimo. A pedalear con sentido. Y ha sido un año lindo. He conocido muchos ciclistas, he salido con muchos teams, amistades. También le consiguió un trabajo part-time a mi hijo, que se lo ha dado otro ciclista, una persona que por convicción ha querido dar inserción laboral, porque no tiene la obligación que da la ley. Él tiene una pequeña empresa en la que él solo subcontrata a 5 personas y entre esas 5 personas escogió subcontratar a mi hijo para sus eventos esporádicos. Y como la cosa no ha llegado a su fin, que es que Joaquín tenga una inserción laboral de verdad en un trabajo estable, es que decidí hacer esta travesía que va a ser a continuación de mi participación en la carrera del Giro del Lago. Y de ahí, con una amiga, Bárbara Muñoz, vamos a pedalear desde Puerto Montt a Santiago. Ahora, el ancho del manillar tiene relación con el manejo. Con la estabilidad que uno tiene, ¿no? Exacto, no tiene relación con el ancho de los hombros. Nivel de flexibilidad muy bueno. Hace trabajo con flexibilidad. Ya. Es más angosto, entonces en este zapato como que lo he puesto así como de invierno, no me puedo poner doble calcetín,
o lo uso para las carreras. Ahora yo igual dentro de todo, la dedicación que le he puesto, mejoré 25 minutos en el Gran Fondo de Nueva York entre el año pasado y este año, lo que es harto. Ahora igual no soy capaz de subir Tunquén. El muro Tunquén es así 19 grados de pendiente y no está cerrada la calle, entonces si estuviera cerrado tú podrías cruzarte a la línea contraria y zigzaguear y así podría llegar arriba, pero pretender hacerlo así no, ni una posibilidad. Trekking. ¿Ah? Es un trekking. Es un trekking. Sí, con la bicicleta, pues. Bueno, eso me pasó en Willow Willow, que la cuestión ya eran no un tronco, 3 troncos. Me bajaba, caminaba y después decía, ¿qué hago? ¿Lanzo la bici o me tiro de poto para abajo? Caminé 15 kilómetros, fui la última persona que salió del cerro. Ni siquiera sabían que estaba ahí, me podrían comer el lobo. Después de la pandemia se retomaron las actividades, entre eso las ferias de inclusión. Este año se hizo la 4ª feria de inclusión, auspiciada por la Municipalidad de Providencia, y ellos en el fondo tenían una cantidad de 60 empresas que estaban ofreciendo en total 2.000 puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad. Esto hace que los chiquillos se entusiasmen. Yo esta vez, por estar en la campaña, acompañé a mi hijo, vi grandes avances, se preocuparon de poner una plataforma sobre el terreno irregular para que las sillas de ruedas se pudieran desplazar. También había acompañamiento para las personas sordas, mucha gente que podía ser de intérprete de lengua de señas. En eso estaba súper bien evolucionada la feria. Pero la frustración que genera la feria después es muy grande, porque mi hijo debe haber dejado más de 30 currículum y no fue llamado ni siquiera a una entrevista. Entonces, al final, la feria no siento que no logra el objetivo. Deja a jóvenes más frustrados que jóvenes insertados. Yo quisiera saber quién mide resultados. Nosotros los ciclistas siempre estamos midiendo eficiencia y resultados. Y yo creo que las propuestas que se hagan en la sociedad también tienen que medir resultados. Yo quisiera que alguien me diga cuántos jóvenes consiguieron trabajo después de esa feria. ¿Cuántos de los 2.000 puestos que habían se ocuparon? Porque eso es lo que necesitamos. Y un espacio también a las personas que tienen problemas a la vista, que yo creo que es lo más complicado, porque los espacios a veces para personas que tienen otras discapacidades existen con más facilidad. Exactamente. Como que el chileno tiene que profundizar en su compromiso. No puede pensar que porque amplía un baño ya hizo inclusión. Eso es la primera etapa de hacer inclusión, pero hay muchas otras cosas que se requieren para ser un país inclusivo. Mariana se despide de Cirinio y su taller con su bicicleta y parte en auto a su casa. Mariana y Joaquín sentados en el living de su casa. Mi nombre es Mariana Cristofanini, soy kinesióloga, soy ciclista de ruta. Premios de Mariana pedaleando. Pero por sobre todo soy mamá. Soy la mamá de Joaquín. Mariana muestra fotos de Joaquín cuando era bebé y de su niñez y adolescencia. Joaquín nació hace 34 años. Durante el embarazo no se notó nada especial y al momento del parto el niño traía una malformación en los pies, una polidactilia bilateral, que se consideró una situación congénita aislada. Lamentablemente no fue así. Con el transcurso del tiempo, Joaquín empezó a tener algunos signos en su visión. Primero tuvo nistagmus, que es un movimiento ocular anormal. Después nos decían que tenía un estrabismo, que se empezó a tratar y no se daban cuenta que en realidad lo que tenía era una enfermedad degenerativa en la retina. Con ese diagnóstico ingresó a un colegio con escolaridad normal y pudo hacerlo sin ningún problema. Solamente ya con el avance de la enfermedad, al dar la prueba de aptitud, necesitó algunas adaptaciones
para el examen de matemática, especialmente geometría. Ya tuvo la adaptación de entrar con una lupa a poder rendir su prueba de ingreso a la universidad. Ingresó primero porque él tiene muy buen manejo de las matemáticas, Joaquín es muy hábil matemáticamente, ingresó a estudiar informática, carrera que pudo llevar a cabo con el resto de visión que tenía. Y bueno, pensamos que habíamos llegado a enfrentar la situación de la vida laboral en óptimas condiciones con una preparación ya técnico universitaria, y además para prepararlo aún más, paralelamente hizo un curso CENSE de asistente administrativo. Sin embargo, fue pocas las posibilidades que se dieron en el área de la programación. Sí tuvo la oportunidad, a través de una administración de edificios, le dio la oportunidad de participar en un proyecto y desarrollar un programa de computación. El administrador del edificio se interesó en cómo poder hacer automáticamente la impresión del cheque para hacer las cobranzas y para hacer los pagos. Hacer los pagos a las personas que le hicieran trabajo y hacer las cobranzas a las personas que vivían en cada departamento de distintos edificios. Por lo tanto, yo haciendo uso de la programación que está detrás de las celdas de Excel, que son las macros, y escribí con un lenguaje de programación todo lo necesario para que tomara los datos del Excel y los imprimiera en una hoja de un cheque y saliera como lo que él pidió. Lo que él ahora está usando para sus trabajos en distintos edificios. Luego que no veía evolución en el ámbito laboral de la informática, y que junto con eso su visión se iba volviendo cada vez más tubular. Si ustedes se ponen la mano así sobre un ojo y les queda solo un tubo, se nota la pérdida del campo visual exterior que tiene la persona que está teniendo esta degeneración en la retina. Y en vista de eso decidió entrar a lo que él siempre había querido en realidad, que era ser intérprete inglés-español. Entre que había finalizado los primeros estudios y logré unos periodos cortos de entrada a trabajar, pero como no fue continuo y veía dificultad para encontrar una oportunidad laboral, que decidí hacer como mencionaba, un emprendimiento relacionado a un juego de cartas coleccionables que yo juego, que se llama Mitos y Leyendas. Tuvo éxito durante cierto plazo, y que fue porque sí lo noté que fue rentable, tuvo una ganancia, el cual duró varios meses. ¿Unos 6 meses? ¿O un año? Aproximadamente un año. Yo necesitaba cambiar el auto y Joaquín me pudo aportar con su capital en forma de préstamo para que yo hiciera ese cambio del vehículo en ese momento. Como yo ahora ya no logro ver para poder jugar los juegos de cartas que juego, saca una foto, reconoce todo el texto en el objeto del cual está sacando la foto y después lo menciona en voz alta. Y así es como yo logro jugar ahora este juego. Joaquín, él mismo investigó y quiso estudiar la carrera de intérprete de enlace y encontró el Instituto EATRI, donde se matriculó. En ese minuto él todavía tenía restos de visión y su capacidad de memoria, que es otra de sus fortalezas, le ayudó mucho y pudo terminar esta carrera, que era de 4 semestres. Pero luego de los 4 semestres requería una práctica. Ahí volvimos a encontrarnos con una barrera grande porque no hubo ninguna empresa, ni siquiera un servicio de turismo del país que estuviera dispuesto a aceptar que él hiciera una práctica. Terminando ese año, yo creo que ya de nuevo empezamos el proceso de inserción laboral sin buenos resultados. Se nos vino la pandemia y luego, como yo soy del área de la salud, logré incorporarme a trabajar en el programa que se desarrolló
que fue residencia sanitaria. Dentro de mi trabajo, que era intenso, me tocó en el fondo atender pacientes extranjeros, pero era poco el personal que manejaba el idioma inglés. Y ahí Joaquín pudo hacer un voluntariado. ¿Tú nos puedes contar? Sí, durante 2 o 3 semanas yo estuve yendo a una residencia sanitaria específicamente para ayudar a las personas del área de salud que tenían que consultar los síntomas de estas personas del extranjero que habían venido a jugar un partido y después todo el equipo se contagió de la enfermedad, por lo que dentro de la residencia sanitaria las personas la enfermera o que tenían que realizar esa acción, al no conocer el idioma inglés, yo les puedo ayudar haciendo las consultas de estos síntomas de manera diaria y traducírselos al español, para que ellas pudieran hacer todas las actividades de revisión médica y para asegurarse que estén mejorando. Así que también fue como la única etapa en que Joaquín pudo sociabilizar durante la pandemia, porque yo tenía turnos de largas horas. Fueron mucho tiempo en que él tuvo que estar en casa esperándome sin poder hacer nada muy diverso a eso. Se terminó la pandemia y volvimos a ver las posibilidades de inserción laboral de Joaquín, y ahí notamos, me acuerdo por una entrevista en una empresa que una persona que conocimos accedió a llevar su currículum, que le preguntaron su nivel de inglés. Entonces sentimos que para que realmente estuviera acreditado su nivel, hiciera una certificación internacional. Nos acercamos al Instituto Chileno Británico y nos ofrecieron un curso preparatorio para esto que compramos, y al tiro dejamos la inquietud de que Joaquín, cuando tuviera que dar el examen, iba a necesitar adaptaciones, porque él ya no podía escribir en un cuaderno y sí podía digitar en un computador, pero ese era un computador que tenía que tener sistema adaptado de lector de pantalla. Y sí, lamentablemente el curso que te venden, y al igual que cuando él fue al instituto, hay muchas cosas que no están adaptadas a la discapacidad visual. Cuando el lector de pantalla tiene palabras digitadas, puede leerlas, pero cuando el lector de pantalla se encuentra con texto, que es a partir de una foto, no es capaz de leerlo. Cuando a una persona con discapacidad visual se le quiere mandar una foto, tiene que venir un texto descriptivo debajo de eso. Con la vuelta a la normalidad, se restablecieron las ferias de inclusión laboral. A veces voy a acompañar a mi mamá, otras veces dentro de la feria hay personas, son terapeutas ocupacionales o otras áreas en la cual saben qué hacer para poder dar apoyo a alguien con algún tipo de discapacidad. En la cuarta feria laboral de este año de la Municipalidad de Providencia se anunciaban 2.000 puestos de trabajo. Joaquín hizo entrega a más de 30 currículum, y al igual que todas las otras ferias laborales, nunca se traduce en una entrevista para la inclusión laboral. Hay alguna fundación a lo mejor que lo llama y le hace una profundización de lo que él entregó, para saber un fondo en qué áreas quiere trabajar, qué lo motiva a trabajar, pero luego una posibilidad a la que él postule y que sea uno de los candidatos a ingresar, no se da. Entonces volvemos foja cero a la misma frustración. Es decir, se ha avanzado mucho, pero podemos seguir aprendiendo muchas cosas. Hoy en día hay más visión a mostrar cómo te tienes que aproximar a una persona con discapacidad visual. Debo reconocer que en la misma feria de inclusión
no todos, pero hubo gestores de inclusión que fueron capaces de, al comenzar a entrevistar a Joaquín, primero referirles dónde estaban, es decir, yo estoy detrás de un mesón con mi computador y ahora te voy a pedir a ti que me entregues tus antecedentes para dejarlos registrados. Porque a su vez, como una persona que estuvo preparada, hubo otra persona que le entregó un notebook, una tablet y le dijo, ya, lléname los datos, teniendo la persona un bastón en la mano. Es decir, que depende mucho la preparación que hayan tenido de antes de la actividad misma. y sobre todo tengo que agradecer al ciclista que me crucé, un ciclista solitario que hoy en día compartimos bastante más rutas. Él es Iván Jiménez, él es intérprete profesional y Iván ha sumado a su staff de trabajo en cada vez que tiene la posibilidad de, en forma presencial, hacer traducción simultánea, hacer que Joaquín sea uno más de sus colaboradores. Es una empresa que está lejos de tener 100 trabajadores, que no necesita cumplir con una ley, pero tiene una persona que dirige, que tiene la convicción de que quiere hacer inclusión, que validó los estudios de Joaquín de intérprete de inglés-español. Y por lo tanto, él ve que con mínimas adaptaciones, que conversando con Joaquín, viendo cuáles son las dificultades para él, se pueden encontrar las soluciones. Más que pretender uno solucionarle las cosas al otro, dejar que el otro te explique qué ayudas necesita. Es lo mismo que tenemos que hacer al minuto de cruzar la calle. Tú no tienes que tomar a un ciego del codo y cruzarlo. Tú te tienes que acercar y preguntarle a él si necesita alguna ayuda. Con sentido de inclusión, tratando de lograr visibilidad para incluir a personas con discapacidad y que puedan tener una inserción laboral. En este caso, Joaquín Pino, un joven con discapacidad visual, sumamente capaz, y solo le faltan las oportunidades. Así que para todos los que están viendo, los invito a que tengan la gentileza de darle la oportunidad y no se van a arrepentir, porque es una persona muy responsable, muy amigable y sin duda que les va a traer beneficios a la empresa. Así que oportunidad solamente, y el resto, el trabajo de Joaquín hablará por sí solo. Viendo que se va a realizar esta travesía desde Puerto Varas a Santiago para visibilizar la campaña que hicimos este año, con interés de apoyarla de cierta manera, y ver la posibilidad de que yo ande en bici trayectos cortos. Es que yo empecé a andar en una bicicleta tándem, apoyado también por personas de los grupos ciclistas que les agradecemos que han dado su tiempo para ser de guía en la bicicleta, y así así yo poder andar en bicicleta, ya que no es solo la acción de la persona que va en el puesto de adelante, sino que también yo tengo que aportar para que al andar en bicicleta salga todo bien. Sí, yo tengo que decir que esta campaña que he estado haciendo todo este año 2020-2024 ha tenido resultados positivos. Primero que nada, ha hecho que la gente que no está vinculada en su vida a la discapacidad sepa que existe una ley de inclusión laboral, pero también sepa que mientras no exista la convicción de querer incluir, no sacamos nada con que esto sea una obligación. Porque también hay situaciones que realmente son
te afectan emocionalmente darte cuenta que hay empresas que para cumplir esta ley están dispuestas a comprar un RUT. Yo lo digo porque lo he vivido, se me ha acercado gente de empresa a ofrecerme un contrato part-time por un ingreso mínimo mensual, pero dejándome en claro claramente que no quieren que la persona vaya a laborar. Lo que ellos quieren es tener un RUT para poder, frente a una fiscalización, poder figurar con una cantidad de discapacitados dentro de su personal que le está trabajando. Trabajar no es solo tener un ingreso, trabajar también en dignificar la vida, poder sociabilizar, sentirse parte de la sociedad, realmente estar incluido. No podemos pensar como personas individuales que si construimos un restaurante con un baño grande, estamos haciendo inclusión. La inclusión es mucho más que un baño para discapacitados. Mariana conduciendo camino a la casa de su paciente. Cocino, vuelvo la ropa a la lavadora, me hago una serie de café en unos termos y parto mi domicilio. Así que cuando me retire podría ser taxista, porque el área acá arriba me la conozco muy bueno. Si es esta hora voy por tal calle, si es otra hora le hago el quite. Pasan por un túnel oscuro. Miren qué choro. Está el chavo ahí. Ah, no había reconocido. El chavo. Un artista callejero con un títere gigante del Chavo del Ocho se muestra en una esquina. Buenas tardes, vengo al 1901 donde don Francisco Cruz. Gracias. Yo a Pancho le dije que hablara de esas mismas cosas, de cuando nos conocimos, de cómo fue su rehabilitación. El otro día me estaba contando, él estuvo en el Hospital del Trabajador. Ese era como el lugar donde más se manejaban grandes discapacitados en su época. Y su compañero de pieza era un señor que trabajando se quemó con electricidad y perdió como la mitad del cuerpo. Cuando él llegó, el Juanito que le dice él, ya llevaba como 20 cirugías. Él, por decirte, se mantiene siempre en contacto con el Juanito. Y van a la casa de él como una vez al semestre. No sé si Juanito vive en La Pintana, ¿dónde vive? Pero logró ganar el juicio y comprar una casa. Mariana estacionando el auto. En un departamento en las alturas se encuentra Francisco y Rosita. Mi nombre completo es Francisco Javier Cruz Barriga. Lo que yo practicaba, porque a esta altura ya ha pasado mucho tiempo, y yo practicaba básicamente más que todo montañismo. En las paredes se muestran fotos de Francisco haciendo andinismo y diversos deportes. Pero yo hoy día te he notado mejor que como que ya el cambio de tu medicación, la vuelta, los parches, siento que ya te está dejando de nuevo más nivelado como estábamos antes del 18. Exacto. El 18 me trató muy mal. Se muestran imágenes del libro de Francisco. Él hacía jogging, cuando se hablaba de jogging y no running, era montañista. Mariana hace trabajos de movilidad con Francisco. Lo primero es entrenarse, aunque sea un cerrito chico, hay que empezar haciéndolo a poco. Siempre subir con alguien que tenga experiencia. Empezó a tener una sensación de adormecimiento en las extremidades inferiores. Le dijeron que tenía un estrechamiento en la columna cervical, una raquiestenosis, y le propusieron una cirugía para liberarle la médula espinal en esa zona. Y
lamentablemente su cirugía tuvo una complicación, hizo un edema postquirúrgico y la médula espinal se comprimió con este edema y le dejó una lesión de los cordones posteriores, que es donde está toda la sensibilidad, y también de alguna forma una disfunción de los cordones motores de la médula espinal. Él, habiendo entrado caminando a una clínica, salió totalmente sin control ni siquiera de cabeza. Rosita, Permiso. Sí, dígame nomás. echame un poquito de líquido con las píldoras que yo tomo. Básicamente, Rosita le rocía el líquido en la boca a Francisco para humectar sus me labios. reduce la espasticidad. La espasticidad es A ver. es producto de como te digo, un resultado de tomar pastillas harto fuertes. Yo las tomo justamente para eso, al hablar, no se me estén pegando los labios. Pero yo todos los días manejo, porque tú, con todos estos dientes de abajo, dormido, completamente dormido. Tengo que empezar a prepararme para empezar a hablar. Y gracias a su tesón y también a la memoria deportiva que tenía en su cuerpo y a toda la rehabilitación que ha hecho ya casi por 30 años, él logró salir adelante de esta situación, llegando en sus mejores momentos a ser capaz de, con un par de bastones, poder desplazarse por algunos metros y haberle permitido a él acompañar a su hija a la entrada de la iglesia. Rosita, ¿cambiamos de silla? Sí, cambiaron la silla. Buenos días. Le puse zapatos de casa al joven. ¿Le pusiste los zapatos dignos? Arriba, pecho. Piernas firmes. Póngase de pie. Mariana y Rosita llevan a Francisco a la silla de Y ruedas. dobla. Vamos arriba. El brazo me queda tiritando después. Ya, vamos a hacer puras cosas de show, ¿no? Sábado 12 de octubre de 2024. Se había bajado a 70. Le voy a echar porque yo le pongo así. Las bicicletas de montaña llegan como 40. Las de ciclismo de ruta llegan 100. Mariana prepara su bicicleta y su agua para salir. Ya. Vamos a preparar el hidratante. Agüita. Ya tenemos agua, vamos a guardar una cámara de repuesto. Ya, la bici está lista. Me voy a ir a vestir entonces. Después tenemos que ir a buscar casco y pedales. A mí me encanta verme, es decir, que los autos me vean. Los anteojos van por fuera de las tiras del casco para que si me llego a caer, los anteojos salgan y no se me vayan a incrustar en alguna parte de la cara. Mi cambio de zapatitos. Ya están con mi corrección de inclinación del tazo. Ahora vamos a ver cómo se siente esa corrección que me hizo mi amigo Silvinio Saavedra. La vamos a dejar en posición titilante para que me dure. Estamos en este minuto a 599 metros de altura en esta parte de Santiago. Vamos, los invito a acompañarme a rodar. Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Aconteceu um maremoto ao meu redor e o mar abriu
esqueci. Minha jangada quase só sobrou. Las alondras y los búhos. Yo soy una alondra. Yo soy mucho más inteligente y más rápida en la mañana. Fue el paine con los ciegos y se hizo un reportaje hasta en YouTube. ¿Ya? Y yo prácticamente no salgo, y salgo en una parte con un paquete de galletas entero. Mariana tomando jugo y comiendo un alfajor. Domingo 13 de octubre. Joaquín e Iván suben a la bicicleta tándem por una salida de estacionamiento. Ambos llevan la bicicleta tándem por las calles. Iván arregla la cadena de la bicicleta. Vamos pedaleando con sentido. Joaquín e Iván andan en bicicleta tándem por la ciclo recreo vía. Y siempre cuesta, de no irse hacia los lados. claro, cuesta más dar las vueltas hacia un lado hacia el otro. Aquí las dimos todo el tiempo hacia el lado izquierdo. Bueno, así que bien, bonita experiencia. Una caída, sí, pues, la primera. Ahora que tuvimos que parar en el semáforo, le pedimos a un joven que nos ayudara un poquito para salir. Salimos como avión. Con ayuda extra es más fácil. Mucho más fácil, porque agarras vuelito y listo. Perfecto, qué bueno, qué bien, qué bien. Bonita experiencia. Pero ¿y a ti qué tal la sensación de andar en bici? Bien, igual que ando simplemente con ¿Aprendiste de chico a andar? Sí, yo andaba, siempre no ¿Viste ando por no ver. Claro, pero es como, efectivamente como dicen, uno aprende una vez y ya después no se olvida. Correcto. ¿Cómo se llama? Y a lo más era el susto de no saber que, bueno, obviamente yo iba contigo, entonces claro, bro, tenía confianza porque él te cuento de que yo siempre lo hice sobre la vereda, a pesar que hubiera gente. Claro. Yo nunca me bajaba a la calle. Pero eras chico. No, siempre. Yo anduve bici hasta que todavía veía, pero ya como se llama, tenía un campo tan pequeño. Y ahí dejé de andar en bici. No porque no viera, sino porque ella no tenía visión hacia los costados. Ya. Y sí me pasó pasar a llevar a alguien. Ya, por seguridad, entonces. Sí. Tuya y de los demás. Correcto. Pero desde siempre hasta que dejé la bici, bueno, por distintas cosas. Perdí una rica sensación, ¿no? Sí, eso sí. Claro que si no estás acostumbrado después duele el poto. Sí. Bueno. De un asiento por cada claro, pero también es la posición, uno va rígido en las manos, entonces carga mucho el peso sobre el puño, claro, hacia adelante, y todo eso afecta. Eso que hizo tu mamá, mira, vamos a subirnos a la vereda al lado izquierdo. Dale. Eso que hizo tu mamá el miércoles, que le llaman el bike fitting. Sí. Vamos a subir por sobre la vereda. La rueda atrás sube, ¿no? Es así, muy directo.
Ambos vuelven con la bicicleta. Joaquín llega a su casa y se quita el casco. Seis meses después. 1 de abril de 2025. Mariana en su living con un fondo color magenta. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, partiendo este nuevo año, ya han pasado algunos meses. Siento que fue el minuto adecuado. Hubo gente que me decía que la travesía la preparara con más tiempo, la planificara, y siento que no, que estuvo bien como lo hicimos, en el momento que había que hacerlo. Este año lamentablemente partió con diversas lesiones, así que uno no sabe en realidad. No se puede planificar tanto, las cosas también hay que decidirlas y hacerlas. Yo creo que eso es lo más importante, la hicimos en el momento adecuado y calzó perfecto. Joaquín en el living con diversos cuadros. Yo lo veo más que fue como una forma más grande de cómo quería yo, debido a que de lo que yo estaba haciendo para encontrar trabajo no resultaba. Hola, soy Joaquín y estamos acá en Puerto Varas, en el sector específicamente donde se realiza el Giro del Lago, y nos encontramos esperando a mi mamá, que participó en la mitad del giro realizando 80 kilómetros y esperando a que llegue de manera exitosa a la meta. Estoy aquí agradecida de haberme ganado esta medalla, pero yo no he llegado a la meta. La meta de este año es visibilizar la falta de inclusión laboral para personas con discapacidad sensorial. La parte conflictiva, pensamos que no podíamos partir. Llegamos a nuestro lugar de destino los días previos y lamentablemente perdimos a la persona que iba a colaborar con el manejo del vehículo. Y eso nos significó, bueno, un estrés significativo, pero por otro lado nos trajo un regalo. Tuvimos posibilidad a través del mundo del ciclismo de la zona sur, ponernos en contacto con Bastián Cárdenas, un joven que viene del mundo del ciclismo, que su familia tiene dos hermanos que son elite, intentando los dos ser seleccionados chilenos, y él se volvió nuestro brazo derecho, nuestro apoyo en la ruta, conduciendo el vehículo, apoyándonos con videos y volviéndose un gran amigo para Joaquín, un apoyo en el día a día. Llegó el día, el 24 de noviembre, día domingo, estamos esperando acá que lleguen los lluviosos ciclistas quienes nos van a acompañar en una parte de este trayecto hasta Frutillar. Vamos en nuestro día de inicio de travesía, estamos en las mejores condiciones, abrió un poco el día para la largada, esperemos que sea poquita la lluvia, que podamos pedalear tranquilos, vamos acompañadas, estamos muy contentas y seguras de que esto que vamos a hacer va a ser todo un éxito. Aquí vamos entre Yanquihue y Frutillar con esta vista maravillosa. Mira, tuve la alegría de que el primer punto donde pasó la travesía fue el hogar Vista Hermosa. No, tengo que estar contentísima que mi mamá participó, feliz recibiéndonos junto a la gente que trabaja en el hogar Vista Hermosa como nuestro primer punto de detención. Hoy en día mi mamá ya no está con nosotros. Aquí estamos despidiéndonos de la mamá de Mariana, que está estupenda con sus 96 años y todo. Pero han sido esos videos y esas fotos de esos momentos que me llenan de alegría de haber compartido grandes emociones el año pasado con ella.
mientras estaba en buenas condiciones de salud. En la fotografía color sepia aparece Sofía, madre de Mariana. Solo quiero tomarme un momento para decirle adiós a la fuerte y resiliente mujer que era mi abuela Sofía. En tiempos como estos es cuando te das cuenta cuán corta es la vida y cuán rápido todo puede cambiar. De Ignacio, hijo de Mariana. Mira, la travesía fue un crecimiento del corazón. Fue encontrarnos con muchísimas personas que colaboraron desde su generosidad. En todos los lugares hubo gente que se nos acercó generosamente, tanto para ofrecernos alojamiento, apoyo con alimentación, gente que quería saludarnos, gente que nos trajo elementos para la nutrición deportiva, gente que nos regaló masaje. Fue increíble, gente que organizó eventos en sus ciudades para que otros niños con discapacidad nos recibieran en su plaza, nos tenían regalos, nos sentimos nos hicieron sentir muy bien, nos sentimos apoyadas. Y eso permitió en realidad que la travesía fuera todo un éxito. Nunca nuestras piernas nos flaquearon más las manos se nos cansaban. Mariana y Bárbara, acompañada de diversos ciclistas, recorriendo la carretera y calles en las diversas regiones de Chile. Fotografía con los hermanos Mancilla. Fotografías de Mariana y Joaquín recibiendo regalos y abrazos. Acá estamos con Juan Moreira de Puerto Varas, un amigo ciclista, además artesano, que trajo un regalo a Pedaleando con Sentido. Miren qué maravilla. Repujado en cobre se llama esta técnica, repujado. Hubo también empresas de pequeños tiendas de ciclismo que nos ayudaron, nos regalaron cámaras, nos dieron asistencia mecánica. Aquí estamos llevándonos nuestros regalos, muy agradecidas. Gracias, Don Vito. Hasta en los lugares más pequeños. Llegamos un sábado a las 2 de la tarde a conseguir un cambio de neumático y tuvimos la increíble sorpresa que la persona que hizo la instalación era una persona con discapacidad auditiva. Eso fue en la ciudad de Los Ángeles. Y nos estaban cerrando y nadie lo quería poner. Así como, no, son las 2 de la tarde, voy a cerrar. Fue crecer en ver que la discapacidad no solo está en Santiago, está a lo largo del país. Videos de personas con discapacidad de distintas regiones. Que las personas que están en situación de discapacidad en provincia tienen aún más dificultades de lo que tienen los jóvenes acá en Santiago, tienen menos oportunidades, son menos visibles. Es como la punta del iceberg. Yo creo que hay que seguir avanzando. Conocimos en Valdivia a un locutor de radio y, por ejemplo, él nos contaba igual que se abrió, él había estado en una radio por muchos años, luego le ofrecieron una oportunidad laboral que aparentemente se veía mejor y lamentablemente rápidamente la empresa desistió de su servicio y volver a conseguir el espacio en la radio ha sido muy difícil. Él mencionaba que dentro del trabajo, teniendo la dificultad visual, él tenía que esforzarse más que el resto y que si algo le salía mal se lo hacían ver también en mayor medida a él que al resto. Entonces, para él eso sí era una presión, el sentir que él tenía que demostrar siempre resultados positivos. No, la llegada a Santiago fue absolutamente emocionante. Estábamos un poco asustadas, yo había hecho la cuesta echada antes, pero por el cansancio acumulado, como que estaba un poco preocupada lo que iba a ser el ascenso, y íbamos con tanta emoción que en realidad subimos sumamente fácil. 7 de diciembre de 2024.
Centro de Entrenamiento Paralímpico, Estadio Nacional de Y Chile. luego comenzamos a coordinarnos con el resto de las personas que habían salido desde Santiago para ver cómo iba su avance. Muchos ciclistas reunidos para partir al encuentro de Mariana. Bajamos la cuesta y avanzamos hasta Pirque. Fue increíble encontrar un tremendo grupo de ciclistas felices de acompañarnos, encontrarnos con el gobernador de Santiago y parte de sus colaboradores montados en sus propias bicicletas para acompañarnos, y de ahí en adelante la entrada a Santiago me sentí genial, me sentí realmente haciendo una entrada significativa. Tomas aéreas del grupo de ciclistas junto a Mariana, llegando al Estadio Nacional. Y ya vemos entrar a los ciclistas. Los vemos entrar ingresando al primer coliseo deportivo del país. Ahí está la caravana de Pedaleando con Sentido. Fue muy bonito, muy emocionante. No se me va a olvidar nunca. Completando más de 1000 kilómetros. Por la necesidad de visibilizar la inclusión laboral. Aquí vienen entonces. Le damos un aplauso a quienes estamos acá. Reciban nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra amistad en favor de la causa por la que vienen luchando tantos kilómetros. Acérquense, por favor. Se sacan fotos todos juntos, Mariana y Bárbara al centro con una bandera de Chile. Acérquense, acérquense, acérquense. Acérquense todos los ciclistas. Ahora, sí fue difícil entrar en la bicicleta tándem en el último trayecto con Joaquín. Ya. Vamos a pedir que nos pongan atención por este lado. Miren hacia el Centro de Entrenamiento Paralímpico. Mariana y Joaquín llegan en bicicleta Aquí tándem. viene Mariana en la bicicleta tándem. La bicicleta no la habíamos podido llevar porque era demasiado larga y por lo tanto había estado 2 semanas guardada y no la habíamos usado, y yo venía con mucha adrenalina y cansada seguramente, así que fue muy difícil el ingreso, y a pesar de que tuve una caída Mariana sufre una caída. que podría haber sido de alto costo traumatológico, Luego sigue adelante. seguimos con el ángel de la guarda que nos protegió todo el camino. Mariana, Joaquín, Bárbara y Bastián caminan al pie del escenario junto al animador. Y todo se dio bien y pude estar ahí agradeciéndole en el escenario junto a Bárbara, Joaquín, al gobernador y a todas las empresas que quisieron estar presentes en nuestro apoyo, bueno, y al tremendo grupo de ciclistas que fue en nuestro encuentro. Tengo que agradecer al gobierno regional y a todos los colaboradores que hicieron de esto posible, empresas y personas. Cada uno aportó con algo que fue significativo para que esto fuera exitoso. Partiendo, eso sí, por mi amiga Bárbara, que sin ella no lo podría. Tengo que agradecer también a toda la comunidad ciclística, porque los distintos teams de alguna forma apoyaron, visibilizaron, pedalearon conmigo, están aquí, a nuestra querida Watch. Me siento muy orgullosa de ser una ciclista. Pero lo más importante es que aunque llegamos a Santiago, tenemos que seguir visibilizando la falta de inclusión laboral en las personas con discapacidad. Si al salir de aquí pensé que era difícil para mi hijo, compartiendo con otras personas a lo largo del recorrido del sur de Chile, nos dimos cuenta que hay muchas otras historias y que son mucho más difíciles. También en la discapacidad las cosas se concentran en Santiago.
No puede ser que una agrupación de ciegos que trabaje en la rehabilitación de personas que nacen con ceguera o que entran en una situación de discapacidad, cada año tengan que postular a un proyecto para tener recursos, para saber si van a poder hacer entrenamiento de bastón, por ejemplo. Ellos tienen que tener recursos permanentes. Los ciegos son permanentes, no se acaban año a año. Y así muchas situaciones que van sucediendo, que los chiquillos están en la universidad, están accediendo a estudiar, pero sin embargo no saben si después van a poder acceder a trabajar. Dentro de la ocupación que ha logrado la inserción laboral de las personas con discapacidad, solo el 7% son personas con discapacidad visual que logran insertarse. El 70% de los discapacitados visuales en Chile están cesantes. Y antes de partir mi viaje me tocó ver una persona ciega pidiendo limosna. Creo que estábamos en el año 2024 y esto no puede ser. Y para esto tenemos todos los chilenos que cambiar nuestro switch, cambiar la forma de enfrentarnos a las adversidades, enfrentarlas todos juntos. Si todos cambiamos la conciencia y volvemos la inclusión, no un número, no sacamos nada que ahora la ley va a subir al 2%, si no tenemos la convicción de que lo queremos hacer, si no educamos a nuestros hijos en igualdad para todas las personas, porque todos, creo yo, tienen el derecho a soñar, a tener una vida justa, a tener un empleo, no solo a tener ingresos, también a sentirse parte, a poder sociabilizar con otros. Estoy muy agradecida por todo el apoyo de todos estos días que han sido maravillosos. El cansancio hoy día como que no se sentía y estoy muy feliz. Gracias a todos. Que todos los días tenemos que agradecer por lo que tenemos y las situaciones que se nos presentan y ayudar a las personas que muchas veces están en una situación diferente a la nuestra. Personas como Joaquín, hay muchos jóvenes como Joaquín y nadie está libre de eso. Y la verdad que yo cuando Mariana me involucró en esta travesía, no lo dudé, le dije inmediatamente que sí, porque Joaquín podría ser perfectamente mi hijo y yo como mamá, obviamente que le iba a apoyar. Yo creo que de verdad la Mariana transformó un dolor y una dificultad en una causa linda por la cual luchar. Yo creo que si todos los que estamos acá transformáramos los dolores de nuestras vidas y también de la vida de comunidad en causas por las cuales dedicarle lo mejor de nosotros, nuestro país y nuestra ciudad sería distinta. Y no puedo dejar de decir que me encanta ver a tantos ciclistas. Creo que para mí el sueño de hacer una ciudad pedaleable para todos es de verdad un sueño maravilloso. Porque ha sido un día, una mañana ganada para la visibilidad de la causa de la inclusión y también para el deporte y la actividad física. Un gran abrazo y vamos que se puede. Como en todo momento, agradecer a todos por toda la ayuda que dan en distintas formas, que me sirve para lograr lo que estoy buscando, que es difícil, ya sea para mí y también otras situaciones que vi que son más difíciles, pero que si me decía un objetivo lo puedo lograr. Muchas gracias, Joaquín. Mariana y Bárbara sentadas junto a la bicicleta de Mariana. El primer día, a pesar de que partió con lluvia y una pendiente importante, la salida de Puerto Varas, después salió el sol y hubo ese clima que te va secando. Pero luego al siguiente día partimos bien de Puerto Octay y luego comenzó una lluvia invernal. Fueron 40 kilómetros bajo la lluvia en que ningún cubre calzado pudo soportar. Llegamos totalmente empapadas. Por suerte ahí había uno de nuestros angelitos que nos estaba esperando en su casa con comida caliente, zapatillas, ducha, y eso nos resucitó. Y luego así cada persona, tuvimos la suerte de dormir en la Villa Olímpica de Osorno y la caldera funcionaba al máximo. Pudimos secar toda la ropa porque hasta los zapatos por dentro estaban mojados, que no es fácil de secar. Así que ese fue uno de los días más duros porque era lluvia, viento, nosotras dos tapándonos nomás. Ya más cerca de Santiago, los camiones. Aunque en el sur igual, los camiones con acoplado y con madera eran del terror. Del terror, kamikaze.
Sí, tuvimos, mira, muchas cosas emocionantes. Pudimos compartir con jóvenes talentos deportivos de la ciudad de Frutillar, conversar con niños, cómo ellos ven que a través del deporte sus vidas pueden ser más plenas, teniendo conciencia ya siendo adolescentes de lo importante del deporte, la vida sana, la alimentación, no a las drogas. Nos dio mucho gusto eso. Gente con discapacidad visual y con capacidades en masoterapia nos hicieron masaje, nos fueron regalando miles de cosas en realidad. Bueno, Frutillar, un deportista, nos cedió hospedaje. Es decir, tengo que en realidad sentarme a escribir porque los agradecimientos son tantos, que es increíble. Me reencontré con compañeros del colegio que 30 años que no los veía, con los cuales tampoco habías tenido como la amistad más profunda y sin embargo la formación del colegio trascendió y tuvieron toda la generosidad para apoyarnos, acompañarnos. Lo que queremos en el fondo es que ya que esto despertó interés, ahora podamos participar en las instancias que se den para conversar cómo hacer para que este país de verdad se abra la inclusión, no solo se esperen números como que la ley va a subir al 2%, porque era lo primero que me decía la gente que me conocía, si ya hay una ley, pero las leyes no solucionan las cosas las hacemos las personas, las conciencias, y para eso hay que trabajar en equipo. Lo otro que quiero decir que en realidad fue fuerte ver la experiencia de muchas personas en el sur. Y era lo que Mariana dijo un rato atrás. Sí, para Joaquín es difícil. Acá en Santiago, la gente del sur tiene muchas más dificultades para reinsertarse, para médico, para todo. Entonces, ves como mucha injusticia. Y yo creo que también es un tema social y de país que hay que hacer algo por esa gente. Hay muchos casos como Joaquín, muchos. Y como dijo Mariana, estamos en el 2024 y hay cosas que podrían mejorar de todas maneras, con la voluntad de todos. Bien, sabemos que tantos trabajaron apoyándonos en las redes, en los Instagram, ya no éramos capaces de pensar, solo hacíamos un video, lo mandábamos y sabíamos que había gente generosa haciendo de esto una maravilla. Joaquín, sentado en el living de su casa. Yo estuve en un trabajo a plazo fijo durante 3 meses y ese terminó ayer. Produjeron ciertas incomodidades para ajustarlo todo debido a que el programa que yo utilizo para poder utilizar programas computacionales no se pudo adaptar al programa que ellos utilizan. A pesar de que preguntaron, pero al final no hicieron modificaciones porque podía afectar a las demás personas que usaran el mismo programa. Juan Pablo en su pieza, mirando al horizonte. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Bascuñán. A mí me tocó trabajar con Joaquín unos días en la misma sucursal durante diciembre del 2024. Que va a haber un nuevo ingreso en la caja y que él es una persona ciega con problemas a la visión. Y me motivé como al saber esto. En las primeras semanas, con ese interés que empezaron, pensaron que con una pantalla táctil se podía mejorar, pero no se pudo. Pero después de ponerla notamos que tampoco se pudo y entonces yo terminé haciendo tareas más básicas. Tuvimos una capacitación, nos hablaron como de todo el lenguaje que uno tiene que utilizar, de cómo uno puede facilitar ciertas cosas, pero fue algo igual súper breve. Fue más como para entender términos súper base de la inclusión. Sí, porque él amablemente me ayudaba, me orientaba, entonces según las cosas que sí aprecio que amablemente me ayudaban en caso que estuviera para llegar al espacio de trabajo bien, sin ningún problema, que no me pasara nada en el camino. También ocurría en ciertas ocasiones cuando que me devolvía para acercarme al paradero. Y cuando vi a Joaquín es joven y ahí hay más simpatía de por medio, ¿cachai? Yo creo que lo importante acá es tener el corazón suficiente para ponerse en el lugar del otro. Y uno en ese momento te pasan por la cabeza como ¿cómo lo haría yo?
caché que Joaquín vivía muy cerca mío, me imaginé cómo sería para mí estar, por así decirlo, vendado y tener que irme mañana al trabajo. Videos de Joaquín caminando en la madrugada a tomar la micro rumbo a su trabajo. Joaquín fue sumamente puntual. Empiezo a cachar la aplicación del Lazarillo, cómo funciona, las recomendaciones que le da, cómo le describe la calle. Empiezo a cachar que no es tan perfecta la aplicación. Durante esos días también yo me imaginaba ya, este tramo del camino es difícil, acá doblé una micro, como que la cuneta no termina de esta forma. Ahí uno se da cuenta como el mundo no tiene las condiciones, la calle no tiene las condiciones, ¿cachai? Como para afrontar estas dificultades en ciertos sectores, ¿cachai? Nada, sí, como tú lo viste que me ayudó y se acercó para ayudarme para llegar bien hasta el lugar de trabajo después. Y había ciertas ocasiones que tenía más tiempo que hacía lo mismo pero de vuelta, hacia el paradero para tomar la micro de vuelta. Fueron 3 meses de desafío. Reconozco que hasta yo tuve que superar barreras porque el lugar de trabajo era bastante distante de nuestra casa. Sí teníamos la facilidad que había un transporte público directo, pero con un gran recorrido. Y las mamás igual, aunque lanzamos los hijos a la vida, igual somos aprensivas. Pero Joaquín me demostró, como se demostró a sí mismo, que era capaz de salir antes de las 7 de la mañana, llegar al punto de tomar la locomoción que le correspondía, hacer todo su viaje y llegar a la oficina a la hora adecuada. La única propuesta fue la que recibí, fue la propuesta de la empresa en la que estuve trabajando 3 meses, la cual se dio a través de la mediación laboral de la Fundación SOFAN, pero más allá de eso no hubo más resultados, ya no hubo más noticias de otros lugares. Constanza, hablando alegre. Bueno, mi nombre es Constanza Retamal Guíñez, soy psicóloga dentro de la Fundación de Beneficencia SOFAN. Soy una persona con discapacidad también. Soy una persona ciega. Bueno, generalmente hay distintos mitos. Por ejemplo, creen que las personas con discapacidad, por ser personas con discapacidad, van a presentar más licencias médicas o van a pedir más permisos para ausentarse del puesto de trabajo. Y claro, eso es falso porque bueno, hay estudios que han demostrado que las personas sin discapacidad incluso presentan mayor porcentaje de licencias médicas que las personas con discapacidad. Entonces el hecho de que tengan una discapacidad no significa que vayan a tener que ir al médico todos los días. Entonces eso a veces a algunos les cuesta entender, o a veces no sé, generalizan. Por ejemplo, piensan que si tuvieran una mala experiencia con una persona con discapacidad, piensan que todas las otras experiencias van a ser malas igual y se cierran a la posibilidad de contratar y no entienden que las personas con discapacidad son iguales a los trabajadores sin discapacidad. Pueden haber algunos que son más irresponsables, pero también la mayoría son responsables y comprometidos, justamente porque nos cuesta encontrar un empleo. Entonces cuando lo encontramos tratamos de comprometernos. La situación de oportunidad laboral que tuvo Joaquín me muestra que por un lado están trabajando las fundaciones con esfuerzo, y por otro lado están las empresas que se abren a dar una oportunidad. Pero todavía está faltando un puente que signifique la solución de los requerimientos para que las personas, especialmente con discapacidad sensorial, puedan insertarse en estos puestos de trabajo. Que no sean esta falta de este puente lo que desanime ni a las fundaciones ni a las empresas. En las personas adultas dentro del país hay un 17,6% de personas adultas que tienen alguna discapacidad dentro de toda la población. Y claro, de ese porcentaje, al menos la mitad de ellos no cuentan con un trabajo remunerado actualmente. Entonces, claro, ahí la cifra también del tema de la ley de inclusión
hay muy poco cumplimiento de la ley, sobre todo para el sector público, que por eso ha impedido también que se pase al 2%, porque claro, actualmente se le pide a las empresas que contraten al menos a un trabajador, dependiendo si tienen 100 trabajadores, por ejemplo, pueden contratar a uno, y así el 1%. Y claro, la idea es que se pase al 2%, pero claro, ahí depende de que se pueda alcanzar, por ejemplo, el 40% de cumplimiento en las organizaciones del sector público. Y recién van más o menos como en la mitad, entonces, claro, ahí tienen muchos requisitos que no son flexibles. Entonces, eso ha impedido que más personas con discapacidad puedan ingresar al campo laboral. Entonces, ahí el llamado es que ojalá de a poco puedan ir flexibilizando esos requisitos para que le den la oportunidad a personas con discapacidad. Yo creo que hay que conocer la realidad, ver dónde están las dificultades para poder trabajar sobre eso y que haya un avance y que realmente las personas con discapacidad sensorial puedan desenvolverse ocupando sus talentos y que no sea la falta de tecnología, que fue lo que yo siento que más costó en la oportunidad laboral de Joaquín, lo que los haga quedarse nuevamente al margen. Sí, bueno, Joaquín fue un beneficiario que ingresó al programa del segundo semestre del año 2022. Pasó por las entrevistas de selección y quedó seleccionado. También ahí estuvo dentro de los talleres de habilidades digitales y emocionales. Ahí tuvo un buen desempeño porque obviamente utilizó los lectores de pantalla, pudo ingresar a la plataforma y era todo accesible. Y ahí también en paralelo yo le realicé el proceso de acompañamiento como a los demás. Y claro, pasó con él lo que pasa a veces con varios beneficiarios, de que, claro, ellos salen del programa y a veces no encuentran un trabajo de manera inmediata. Él igual también de manera autónoma postulaba a varios empleos, iba a ferias laborales, también me iba contando. Joaquín tiene una personalidad bacán, entonces sentí que fue también un tema de congeniar como en las personalidades, de no encasillarlo, de no hacerlo sentir distinto, de saber que al final hay un lugar para todos, sea como sea, en este mundo, ¿cachai? El hecho de que la gente no sabe separar a la persona de la ceguera, entonces ellos se preparan para quien no ve, quien no puede ver, pero no se preparan para un ser humano, ¿cachai? Para la personalidad, para otras cosas que son, como te digo, del compañerismo, de la comodidad, de ayudarlo a sentirse más pleno. No solo a que no se tropiece con cosas o que no lo vaya a pasar a llevar un auto, etcétera. Yo creo que hay que partir por la sociedad, porque cada uno de nosotros, porque las empresas están dentro de la sociedad también. No se asusten, vean la discapacidad como algo normal. Es parte de lo que a mucha gente en su vida habitual les toca vivir. No hay que tenerle susto, hay que abrir los ojos, ver, escuchar y aprender de lo que ellos mismos nos dicen que son sus necesidades, dónde están sus requerimientos y cómo quieren que los apoyemos. Sí, bueno, yo creo que lo principal es que las empresas privadas y las organizaciones públicas se puedan capacitar más en torno a temáticas de discapacidad. Porque, claro, no es llegar y contratar a una persona, también es importante capacitarse para tener más información y saber, por ejemplo, el tema del concepto de ajuste razonable, la importancia de hacer análisis de puesto de trabajo, por ejemplo, interiorizarse más en eso y no solamente dejárselo al gestor de inclusión que tiene que tener cada empresa, sino que igual es importante que al menos los líderes puedan capacitarse y ahí derribar algunos prejuicios. Y también, claro, en temas políticos o legislativos, igual es importante que esto no lo vean como de vez en cuando, una vez al año, temas de inclusión, porque a veces pasa que todos como que cuando está la Teletón empiezan a hablar de inclusión y a decir como la importancia que tiene, pero claro, la inclusión, la idea es que se tenga que vivir todos los días, no los 2 días del año que está la Teletón, que es una muy buena causa, pero claro, hay personas que dicen ya, yo doné, entonces ya tengo mi acción del año lista en temas de inclusión, y que haya mayores fiscalizaciones. Eso también es importante porque claro, se creó la ley de inclusión, la ley 21.015,
pero generalmente no se realizaban mayores fiscalizaciones, entonces las empresas no cumplían, sabían que no le iban a fiscalizar, entonces no pagaban ninguna multa y no tenían ninguna penalización. Entonces, igual es importante ese tema de fiscalizar. Sí, bueno, hemos tenido algunos casos de éxito. Por ejemplo, hay un beneficiario que está trabajando en Osorno desde el año 2022 y lo nombraron el trabajador del año de todas las sucursales y es una empresa como a nivel nacional. Hay avances muy lentos, pero sí son significativos. Yo sé que el camino a veces es difícil. Me ha tocado estar con personas con discapacidad que incluso llevan más de 10 años buscando trabajo. Entonces, obviamente, sienten mucha frustración porque piensan que nunca lo van a lograr. Pero claro, la idea y la invitación es poder seguir perseverando, que no pierdan la motivación, que bueno, a veces hace bien desconectarse un poco y después volver con más energía, porque buscar trabajo también es un trabajo. Entonces, a veces se necesita un par de días de vacaciones, de desconexión, porque también es cansador. Pero claro, la idea es después volver con motivación, buscar distintas estrategias, no solamente quedarse, por ejemplo, con una opción de buscar empleo de manera online, por ejemplo, sino que también ir presencialmente a dejar los currículum a la empresa y buscar distintas otras estrategias para poder lograrlo, y esa es la idea, que puedan seguir perseverando en conseguir ese objetivo. Hay gente con menos dificultades que no es capaz de imaginarse este tipo de cosas y no se relaciona con el resto de la misma forma. Y yo creo que ese es el gran atado, donde la inclusión no es tan real, ¿cachai? La sucursal también no tenía la instalación, no estaba para nada hecha en ese sentido. Quien diseñó eso no pensó en eso, pero en lo absoluto. Entonces, todavía falta harto camino que recorrer, creo yo. Si tengo un aporte para este documental, quiero que sea ese aspecto un poco más crítico frente a la sociedad, frente a las empresas, ¿cachai? Porque para mí fue un agrado participar con Joaquín y involucrarme como con esta ayuda, ¿cachai? Entonces, el desafío como que no sentí que fue para mí, el desafío es para Joaquín y la gente tiene que darse cuenta de eso. Lo más importante sería si lográramos agruparnos, lograr visibilizar la globalidad de personas que están en esta situación. Entiendo que el censo, no sé si arrojó resultados ya, es la primera vez que preguntó si en una casa vivía una persona en situación de discapacidad, para tener una noción realmente de cuántas personas discapacitadas hay en el país. Yo creo que sería importante saber también qué tipo de discapacidad. Y en el fondo que abrirles, por último, la visión de que aquí en Santiago hay instituciones que los pueden ayudar, pero sobre todo que ellos no se encierren. Ellos igual pudieron mostrarnos las cosas que ellos hacen, que son significativas, que lamentablemente requieren de concursos públicos en forma anual, por lo tanto a veces desarrollan un programa y luego por 3 años pierden la oportunidad de recibir ingresos y el programa se ve coartado. Pero que no se desanimen, que así como Pedaleando con Sentido, yo creo que hay instancias que están trabajando para que la discapacidad sea un punto de atención en las políticas públicas. Bueno, de manera profesional está en un trabajo en el cual las actividades, tareas, funciones, como quieras decirle, las pueda llevar a cabo yo de manera completa. Entonces así me siento capaz de lo que estoy haciendo, útil podríamos llamarlo, o sea, de que yo soy necesario para lo que se pide hacer. Entonces eso va a generar algo también de manera personal, de que estoy activo, estoy participando en un grupo, ayudando a los demás o apoyándolos. En el sentido que lo que yo hago sirve porque el resto lo necesita.
y bueno, y obviamente todo esto junto va a generar una mayor estabilidad. El camino fue difícil, pero nunca nos rendimos. Siempre pensando grande, tengo claro mi destino. De Santiago a Puerto Montt ese fue el recorrido. El reto de Mariana que juntos todos vivimos. Y no lo digan, que no hemos podido. Vamos siempre para arriba, ese es el objetivo. Porque Dios a mí me cuida, jamás nos hemos rendido. Les relato mi vida, pedaleando con sentido. Pensando siempre en grande, siempre adelante con mis pedales. Mientras la calle llueve, invitamos para que esto se cambie. Porque esa es la vida, conmigo camina. Busquemos la salida, te ayudo sin que pidas, no importa lo que digas. Porque esto no es un favor, esto se llama dignidad, el derecho que tú mereces, ni se sabe la verdad. Esta es una de esas historias que queremos enseñar, que la inclusión en el mundo debe ser fundamental. La verdadera inclusión no se mide por discursos, sino por las oportunidades que se abren cuando nadie está mirando. Esto fue La Travesía, pedaleando con sentido.